inflamación. Yo te digo, le bajaba la fiebre a los niños. Mi hija tiene 4 años, mi sobrino. Enigma sobre el tiempo y fecha de la Pascua de cada año. Parte de Preguntas y Respuestas 142, volumen 2. Antes del Cristo, todas las religiones eran religiones raciales, adaptadas a los pueblos a los cuales fueron dadas y compatibles únicamente con esos pueblos. Todas estas religiones fueron religiones de Jehová. Estas religiones raciales deben ser sucedidas por la religión universal del Espíritu del Sol, Cristo, que unirá a todos los hombres en una hermandad. El 21 de marzo, la luz del sol vernal debe ser reflejada por una luna llena antes de que ese día pueda amanecer sobre la tierra. A saber que la humanidad no está suficientemente evolucionada para tener la religión del sol, la religión cristiana de hermandad universal, hasta que sea preparada a través de las religiones de la luna, que segregaron a la humanidad en grupos, naciones y razas. Las religiones raciales del dios lunar Jehová transmitieron la voluntad de Dios a la humanidad de una manera indirecta, a través de los videntes y profetas, quienes eran instrumentos imperfectos, así como los rayos lunares reflejan la luz del sol. La misión de estas religiones fue preparar a la humanidad para la religión universal del Espíritu del Sol, Cristo, quien se manifestó a nosotros sin intermediario, como la luz que viene directamente del sol, y vimos su gloria como del engendrado a solas o único del Padre, cuando Él enseñó el Evangelio del amor. La religión cristiana no nos da leyes, sino que predica el amor como cumplimiento de la ley. Por consiguiente, bajo esta religión no se generan deudas de destino. Y Cristo, quien en primer lugar no tenía necesidad de nacer, no fue atraído al renacimiento bajo la ley de causa y efecto, como lo fueron los fundadores de las religiones lunares y raciales. Cuando Él aparezca, será en un cuerpo hecho de los dos éteres superiores, los éteres luminoso y reflector, el dorado vestido de bodas llamado por Pablo, el cuerpo alma, quien es muy enfático en su afirmación de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Parte de Preguntas y Respuestas 142, volumen 2. A continuación, mis queridos amigos, les pido que escuchemos en voz de Yadira la oración del estudiante Rosa Cruz para abrir este conversatorio de día viernes. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios
y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor. Que así sea. Que así Que así sea. sea. Que así sea. Buenas noches, mis queridos amigos. Prendamos la cámara para saludar al conferencista de hoy. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Marco Salom. ¿Cómo está, querido Marco? Bien, muy bien. Preparado y listo. Qué bueno, veo a Isabel Osorio. Hola, Isabel. Muy ahí acomodada con con un, ¿cómo se llama? Un cojín. José Javier Aida, mucho Es gusto. que hace Pablo frío. Luis, Andrés Bernacchi. Estábamos Hola, muy... hola, Isabel. Hola, Hola, ¿cómo Ariana. está, Orianita? Con frío. Yo también. Y me duelen los huesitos con el Sí, frío. lo estamos viendo. Estamos muy No, y en mi entretenidos. camita. Estamos muy entretenidos escuchando las conversaciones. Esto es como estos chistes antiguos, que había un cubano y había un argentino conversando. Oye, pero tema de conversación maravilloso, esa capacidad de hablar, de dialogar, me parece fantástico. Yo ya había escuchado que con un cubano uno nunca se aburre de conversar, siempre hay tema de hablar. Excelente, excelente. Y con un argentino mejor todavía. Marco, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué tercer, cuarto, quinto panorama? Tercera parte, por favor. Bueno, en realidad son 5 panoramas, ¿no? Lo que se tienen que pasar una vez que uno hace la transición a los mundos superiores. Ya explicamos los 2 primeros y Ok. vamos al tercero, la primera parte, porque está dividido en 2, pero bueno, vamos a comenzar la conferencia. Bien, bien, sí, vamos a comenzarla. ¿Tú haces un pequeño resumen o no de lo Sí, anterior? de lo anterior, sí, siempre. Genial, genial. Para las personas hay algunas personas que se unieron por primera vez, como Vesna y otros amigos más, entonces, un pequeño resumen de dónde estamos sería lo ideal. Sí, correcto. Gracias. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ok. Esto es un ciclo de conferencias que yo hice basado en el libro Tema Rosacruces 2 de Mark Heindel, donde muestro los 5 panoramas que ocurren después que uno muere, o sea, después que uno hace la transición. Y hoy vamos a ver la tercera parte. El tercer panorama, primera parte. Vimos en la primera conferencia que el primer panorama se realizaba en la región etérica. Era el proceso, aquí vemos un cuerpo físico con los vehículos y el ego en estado de vigilia a la izquierda. Cuando está durmiendo a la derecha, como los vehículos superiores se desprenden del cuerpo denso a través del cordón plateado y el cuerpo vital se encarga de restaurar el cuerpo denso. En el caso de la muerte, hay una ruptura entre los éteres superiores y los éteres inferiores. Aquí se produce el rompimiento y termina el primer panorama cuando se rompe el cordón plateado, quedando el cuerpo vital, los éteres inferiores, debajo, o sea, unido al cuerpo denso, y los vehículos superiores van a los mundos superiores. Este primer panorama es la retrospección que se hace de la vida ocurrida. Una vez que el médico declara la muerte clínica, o sea, el corazón se para, el cuerpo vital hace una retrospección como la que hacemos por las noches, pero la hace de toda la vida ocurrida
de forma inversa, desde los acontecimientos cercanos a la muerte hasta el nacimiento. Esto se hace sin sentimiento ninguno, solamente para grabarlo en el cuerpo de deseo, que es el próximo cuerpo que vamos a utilizar en los mundos superiores. Una vez hecho esta impresión en ese cuerpo de deseo, se rompe el cordón plateado y comienza entonces el segundo panorama, que es en el purgatorio, la región inferior del mundo del deseo, como vemos aquí. El ego despierta en el purgatorio, en la mayoría de los casos, asumiendo allí inmediatamente la apariencia que su cuerpo tenía durante la vida recién pasada. O sea, vamos a tener el mismo cuerpo físico por fuera. Recuerden que está hecho de materia de deseo. No hay órganos, no hay estómago, no necesitamos comer, no necesitamos nada de las funciones vitales que requería el cuerpo denso. Pero el aspecto exterior es el mismo. El primer panorama ha sido contemplado por el ego en orden invertido toda su vida, desde la muerte hasta el nacimiento, pero sin tener sentimiento alguno. Mas ahora el panorama es desilvanado de nuevo ante sí en sentido inverso, indicando el mal y el error cometido en su vida. O sea, él va a una zona que no es muy agradable. Esto es una escena de la película Nuestro Hogar, cuando el hombre al morir va al purgatorio. Allí tiene que ser desprendida toda la materia de las 4 regiones inferiores del mundo del deseo, y que representa todo el mal que él hizo en esa vida. Y lo siente en carne propia. El mal que él le hizo a los demás lo siente en carne propia, y a medida que va sintiendo eso y que va teniendo conciencia del mal que hizo, pues eso va siendo arrancado de su cuerpo de deseo, hasta que una vez terminado de purgar todo lo malo que hizo, entonces pasamos al tercer panorama. El tercer panorama se establece en la región superior del mundo del deseo, que también se llama primer cielo, y en la región del pensamiento concreto, que se llama segundo cielo. Hoy vamos a ver la primera parte de este tercer panorama. El tercer panorama, primera parte. Después que ha sido completado el proceso purgatorial y sus experiencias han sido grabadas en el átomo simiente del cuerpo de deseos en forma de conciencia, el ego se eleva hacia el primer cielo. Esta es una imagen también de la película Nuestro Hogar, cuando él ya está en el primer cielo. Todavía conservando en algún grado o por hábito la semejanza del descartado cuerpo físico, pero sustituyéndolo gradualmente por un cuerpo más cercano al deseo del corazón. Esto es importante. Cuando estábamos en el purgatorio, que es una región muy cercana a la región física, pues el cuerpo era bien parecido al cuerpo que teníamos en la región química del mundo físico. Ya una vez que vamos ascendiendo a niveles superiores del mundo del deseo, este cuerpo, a pesar de mantener la forma, va cambiando en aspecto y en apariencia, va siendo más sutil, más ligero. Recuerden que la parte densa son las regiones inferiores. En el purgatorio él se sentía pesados como en la tierra. Ya una vez que va al primer cielo, ya piensa que puede flotar. Aquí el panorama de su inmediata vida pasada se desarrolla de nuevo ante sí, pero en orden invertido, mostrando el bien cometido en la existencia anterior.
gozando ahora el fruto de todo lo bueno que ha hecho, sentido y pensado. Y cuando esto ha sido asimilado en el átomo simiente del cuerpo de deseos, de nuevo está listo para pasar al plano inmediato superior, o sea, al segundo cielo, que es la segunda parte de este tercer panorama, cayendo en un estado de beatífica introspección antes de despertar allí. Recuerden que el objetivo es irnos despojando de esa materia de deseo y grabando en el átomo simiente del cuerpo de deseo todo el mal que hicimos en el purgatorio y todo el bien que hicimos en el primer cielo. Esto es para a la hora de bajar, descender de ahí arriba del tercer cielo, ir captando esa materia de deseos basado en las experiencias en las vidas anteriores, tanto las malas como las buenas. El panorama del primer cielo. Cuando el ego sale del purgatorio o regiones del mundo del deseo inferior, todavía retiene la semejanza del cuerpo que tenía sobre la tierra. Sin embargo, gradualmente formará después para sí mismo un bello cuerpo nuevo o glorificado con la materia de deseos radiante del primer cielo. Vamos a ver que este primer cielo se le dice el mundo de los colores. Lo vamos a ver más adelante y esto establece que el cuerpo va a ir cambiando. Esto es una escena de la película Nuestro Hogar, donde el médico está despidiendo a su madre y su madre se aleja con el cuerpo ese ya glorificado. Este cuerpo variará en apariencia con relación al usado en la tierra más y más, hasta que en la culminación de su permanencia en el primer cielo solo quedará la semejanza de la cabeza del que tuvo anteriormente. Esto hemos dicho en conferencias anteriores, que hay pintores que pintan los angelitos la cabeza nada más, y es que así se ven en las regiones superiores del primer cielo. O sea, lo que queda es la cabeza. Recuerden que vamos a pasar al mundo del pensamiento, donde la mente, pues si ustedes se fijan, es una pequeña nubecilla desorganizada que está en la región de la cabeza. Así están en los esquemas pintados. Y precisamente como vamos a ese mundo, pues lo único que queda es la cabeza. Así como el panorama de las acciones, emociones y pensamientos malos mostrado al ego en el mundo del deseo inferior es la base del purgatorio, ahora el panorama de todo lo bueno que hizo, sintió y pensó se desarrolla ante él, y el ego puede disfrutar de la bienaventuranza de aquellos a quienes ayudó. Lo que hizo sentir, él ahora lo siente. Igual que en el purgatorio, el mal que hizo sentir lo sintió, ahora el bien que hizo sentir lo va a sentir él en su interior. Esto continúa para formar un nuevo registro que junto con el del purgatorio se imprime en el átomo simiente del cuerpo de deseo en forma de conciencia y recto pensar. O sea, el fundamento moral y religioso para futuros renacimientos. Tomemos nota de que los actos del ego incluyen el lenguaje. ¿Se acuerdan que hablamos que en el purgatorio seguíamos hablando el mismo lenguaje? Esto ocurre también aquí, en el mundo del deseo. Lo que ya un poco menos, ya no hay tanta barrera, ya hay una cierta comunicación en este mundo. La experiencia del primer cielo. El primer cielo está compuesto, como pueden ver en el esquema, de 3 regiones: la vida anímica, la luz anímica y poder anímico. Todas ellas se interpenetran y entremezclan del mismo modo que los éteres, gases, líquidos y sólidos en el plano físico. O sea, a pesar de ser 3 regiones de diferente densidad, ellas están mezcladas unas con otras.
Los egos del primer cielo forman sus cuerpos y ambientes con estas sustancias regionales, así como los egos encarnados físicamente forman sus cuerpos densos y el ambiente físico con las sustancias del plano terrestre externo. O sea, uno cuando está aquí en la Tierra forma el cuerpo, ¿no? Eso es de forma inconsciente, pero si se muda para una casa donde le gusta vivir, a lo mejor se va para una zona apartada, etc. En el primer cielo es igual. El ambiente físico, y esto es una escena de la película Más allá de los sueños, What Dream May Come, de Robin Williams, donde él está en este entorno que él creó. La mujer era pintora y ellos se ponían a hablar que cuando murieran iban a ir a un lugar que era así, y todo eso él lo grabó, y es lo que él ve cuando está en este primer cielo. Las experiencias del primer cielo en las regiones antes mencionadas se relacionan con las actividades del arte, el altruismo y la filantropía, o sea, la expresión y el ejercicio de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Este mundo es el mundo de los colores y sobre todo el mundo de las artes, pero no de la música, sino de las artes visuales, vamos a decir, la pintura, la escultura, etcétera. También es el mundo de la filantropía y el altruismo. Todo lo bueno, todo el amor, o sea, todo lo bello, todo lo bueno está en este primer cielo. Ok, el ego es atraído hacia una sección u otra de acuerdo con sus mayores intereses o aspiraciones, ya sea el arte o altruismo, devoción y afecto inegoísta. Este es el mundo del color y por lo tanto aquí el artista alcanza la cumbre de su carrera espiritual. Esto es muy importante porque en este mundo existen colores no vistos en la región física. O sea, en el mundo físico no hay los colores que se pueden ver aquí. Y los artistas dicen que alcanzan la cumbre de su carrera espiritual porque pueden crear, no necesitan pincel, no necesitan barro, ellos pueden crear con materia de deseo mucho más fácil. El arquitecto es igualmente bienaventurado al construir hermosas estructuras, aunque las bellezas matemáticas del segundo y tercer cielo están todavía por revelarse. El segundo cielo, que es el mundo del pensamiento concreto, y el tercer cielo, que es el del pensamiento abstracto, esto está asociado con las matemáticas, sobre todo el abstracto. Los científicos también pueden proseguir con la búsqueda de conocimiento, lo que quiere decir que aquí se puede estudiar. Es más difícil, es mucho más difícil porque la concentración es más... se fue. La concentración es más difícil en este mundo. Primariamente, sin embargo, este es el mundo del amor. Y el amor es el poder que ordena todas las cosas bien y verdaderamente para los egos que moran en el primer cielo, siendo el arte el medio de expresión del amor. Amor con mayúscula, el amor de Cristo. Habiéndose despojado de la pesada materia,
de deseos que le hacía descender al purgatorio, el ego se siente ahora ligero y sin peso alguno a medida que avanza hacia arriba en el primer cielo. Lo que dijimos anteriormente, a medida que vamos elevándonos, pues nuestro cuerpo va siendo mucho menos denso, mucho más ligero, y ya no obedece a la ley de gravedad del mundo físico. Ya estamos en otro mundo muy superior al físico que no responde a esas leyes. Por lo tanto, es muy fácil levitar en estos mundos. Tampoco es ese sentimiento una ilusión del mundo del deseo. Es una realidad visible para los clarividentes, porque existe para el ego una sensación de subir y bajar a través de los planos o mundos. Esta sensación la da realmente el aura del espíritu de la tierra, aunque el primer cielo parece estar muy arriba de la superficie de la misma. Recuerden que el mundo del deseo interpenetra a la tierra y, como toda esfera, la parte más densa va hacia el centro, lo que quiere decir que el purgatorio está dentro de la tierra y el primer cielo está fuera de la tierra, está muy elevado arriba. Se dice que los seres contemplan desde allá arriba a los familiares que quedaron abajo, desde el primer cielo. Y sí estamos hablando de arriba. O sea, en otros lugares, cuando decíamos el cielo, nos referíamos a mundos superiores. Pero en este caso sí coincide con que está arriba. Notamos de paso que todo aspecto de la vida terrestre tiene su reflejo en el éter reflector. Y como hemos visto, los dos éteres superiores continúan existiendo a través de la estancia en los tres cielos. No los dos éteres, las fuerzas de estos dos éteres, la quinta esencia. El ego se lleva consigo aún hasta el tercer cielo la porción espiritualizada de los éteres luminoso y reflector. Fíjense bien, la porción espiritualizada de los éteres luminoso y reflector que forman el núcleo del cuerpo del alma de la siguiente encarnación cuando éste sea formado de nuevo. Las réplicas o reproducciones de la vida terrestre que existen en el plano interno no parecen flotar como regla general por encima de la Tierra, porque son creadas por los pensamientos de los egos que viven sobre la superficie de la misma. Pero algunas veces hay significativas diferencias que indican desenvolvimientos que tendrán lugar en el mundo físico en un futuro cercano. Recuerden, por ejemplo, en la película Nuestro Hogar, que el hombre, el médico, quería ir a visitar a su familia, a ver cómo estaban, pero no le era permitido todavía bajar. Tenía que entender ciertas cosas, aclimatarse más al primer cielo y entender ciertas leyes que ya no son las leyes físicas que él conoce. Una vez pasado el tiempo, a él lo dejan bajar, pero fíjense que hay escenas en esa película que él se sienta afuera de la muralla en el jardín y contempla el mundo allá abajo. Y hay un ser que le dice, no pienses en irte porque todavía no estás preparado. Y entonces él, bueno, disciplinadamente entra hasta que le toca ir a la tierra y visita, tiene una experiencia con la familia. En las ciudades astrales, o sea, las ciudades del mundo del deseo que coexisten con las físicas, o sea, recuerden que son dos dimensiones diferentes. Pueden existir ciudades astrales arriba o pueden existir en la superficie que coexisten a la vez. Las dos clases de seres humanos, los vivos y los muertos, pueden encontrarse, comunicarse y trabajar juntos. El que logra la clarividencia puede ver esas ciudades. La clarividencia del mundo del deseo, no la vista etérica. Cuando usted logra la clarividencia del mundo del deseo, puede
verlas. Y si usted recibe la primera iniciación, ya puede verlas e interactuar en ellas, porque va en ese vehículo, en el cuerpo de deseo. Recuerden que el cuerpo alma es para la región etérica. Cuando usted tiene una experiencia en el sueño, por ejemplo, usted está en su vehículo de deseo y está en el mundo del deseo. Cuando usted es un iniciado y va al templo etérico, está en su cuerpo alma, formado de los éteres superiores, y está en la región etérica. Por eso es templo etérico. Las escuelas de misterio en el mundo del deseo. Esto es una cosa que plantea Max Heindel. Las escuelas de misterios menores, que son 7, son construidas por altos iniciados en los lugares de la superficie terrestre donde las corrientes psíquicas son más fuertes. Estos centros son comparables a los centros vistos en el cuerpo de deseo del ser humano. Yo me he tomado el atrevimiento de pintar al planeta Tierra. Claro que el mundo del deseo es mucho más grande, esto no está a escala, pero para que se tenga una idea, se ven los 7 vórtices. Y si se fijan, hay uno aquí que quise representar en Alemania, que es la escuela nuestra, o sea, la orden de los Rosacruces, la escuela de misterio que está en Alemania. Aquí representé otra en Egipto y las otras los puse salteados, pueden estar por atrás o por adelante. Recuerden que es esférico el planeta. Más o menos para que tengan una idea de dónde están ubicadas las escuelas de misterios menores, que son 7 y corresponden a los 7 vórtices del cuerpo de deseos del planeta Tierra, que es el mundo del deseo. Las 7 escuelas de misterios menores se relacionan con los 7 centros de la envoltura de deseo del espíritu de la Tierra, que es nuestro mundo del deseo planetario. Son vórtices de fuerzas psíquicas que conducen directamente hacia el interior o centro de la Tierra. En estas áreas de fuerza espiritualmente concentrada se juntan el cielo y la tierra, y la superficie cargada con las vibraciones de las escuelas de misterio retiene registros de edades pasadas que se conservan de ciclo en ciclo impresos sobre el éter reflector. Recuerden que el éter reflector es la memoria de la naturaleza más inferior por los hierofantes, de tal modo que los iniciados de menor grado y aún los discípulos no iniciados pueden revisar la historia evolucionaria del espíritu de la Tierra y de los espíritus a su cargo, es decir, las oleadas de vida que habitan este planeta. La autoexpresión en el primer cielo. Aprendemos en el cosmos, o sea, en el libro Concepto Rosacruz del Cosmos, que la epigénesis es uno de los poderes básicos del espíritu virginal y es responsable de los nuevos desarrollos en la evolución, de manera que el ego no desenvuelve simplemente un patrón ya existente dado por las divinas jerarquías. Esta escena es de la película El Buró de Ajuste. Aquí se representa un hombre que se está dedicando a la política, que es el que está a la derecha, que es Matt Damon, que se enamora de una muchacha, pero según los ángeles archiveros, él no podía estar con ella. Y la película es cómo él, a través de la epigénesis, logra burlar esto y logra estar con ella, y los ángeles archiveros los dejan, ¿no? Porque se lo ganó, y hacen un nuevo plan para ellos dos. Sino que tiene la oportunidad de crear innovaciones. Esto es cierto no solamente durante la época de la encarnación, sino también por la experiencia adquirida en el mundo celeste. Lo que quiere decir que en esos mundos también existe la epigénesis. O sea, podemos hacer cosas
que no estaban en nuestro destino en esos mundos, o sea que tenemos el libre albedrío allí también de poder cambiar algunas cosas. El ego no está limitado en la revisión y evaluación del bien que hizo en la vida recién concluida, sino que también se le permite dar expresión a su propia epigénesis. Por lo tanto, tal como lo hemos visto, la autoexpresión es la nota clave del primer cielo, en tanto que la autoafirmación es la que corresponde al purgatorio. Así que la primera viene relacionándose con la fuerza de atracción y la segunda con la fuerza de repulsión. En el primer cielo, el ego crea para sí mismo un bello mundo que comparte con los otros habitantes de esa región, ya que este es un mundo de participación, no solo de las formas artísticas creadas allí, sino también de la vida anímica interna en el proceso como conocido en psicología como empatía. Allí vemos amigos que perdimos en esta vida, amigos que perdimos en otras vidas, nos reencontramos y amigos nuevos que creamos. Los egos que residen aquí sienten juntos y comparten igualmente todas las emociones que concurren, todas las emociones, concurren a escuelas que son obras maestras de arquitectura, adoran en catedrales y templos cuya fuerza inspira reverencia, visitan a seres angélicos, renuevan antiguas amistades y hacen otras nuevas dentro de los límites impuestos por la ley que gobierna esta región. Nuevos impulsos puestos aquí en movimiento conducirán a futuro desenvolvimiento en las encarnaciones venideras. Cuando por fin todas las lecciones por aprender en el primer cielo han sido impresas en el átomo simiente del cuerpo de deseos, junto con la esencia recogida en el purgatorio, quedará una profunda convicción de lo valioso de la buena vida en las encarnaciones futuras. El ego queda listo para realizar la transición al mundo del pensamiento. Y como conserva aún el átomo simiente del cuerpo de deseo, todavía posee la capacidad de tener sentimientos y emociones en ese elevado mundo. Y es que el ego lleva consigo la esencia de su trabajo en el cuerpo de deseo, o sea, el alma emocional, que representa el Paulo para el espíritu humano, así como el alma intelectual fue el Paulo para el espíritu de vida o el Cristo interno. Al concluir la primera parte del tercer panorama en las regiones superiores del mundo del deseo, el ego se enfrenta entonces a la segunda parte del tercer panorama y continuará. Hasta aquí la conferencia de hoy. Preguntas. Excelente, Marco, muchas gracias. Sí, ya está transmitiéndose directamente esta conferencia a YouTube. Está siendo compartido el enlace en algunos canales. Así que ya está en YouTube, estamos en directo en este momento. De hecho, Aida, ¿quiere preguntar algo? No. Yo tengo muchas preguntas. Hay preguntas hechas en el chat. Aida Mejía, sí. Está silenciada, le voy a dar el... Ok. ¿Me escucha? Sí. Ok. Muchísimas gracias al expositor. Me encantó la conferencia. Yo soy probacionista de hace muchos años. Me alejé de la fraternidad y estoy ahora retomando otra vez mi probacionismo.
y me refrescó tantos conocimientos y tantas cosas que le agradezco infinitamente. Estuvo muy buena, muy clara, muy precisa, no cansó. Muchísimas gracias. Un honor y un placer. Carmencita, ¿cómo estás? Ah, Buenas noches. bien, buenas noches. No, esto es muy interesante porque verdaderamente uno tiene tantas dudas de eso y en realidad ahí se da cuenta que es, no sé, algo maravilloso, que no tiene ya por qué tener miedo a la muerte, todo lo contrario. Es un proceso mucho más amplio, mucho mejor que, o sea, uno está mucho más luminoso, más lleno de conocimiento, no sé, ya está en otra posición que es demasiado importante, verdaderamente. Y uno ya aquí, al saber eso, trata de vivir una mejor vida para tener entonces posibilidades de poder servir mejor también, pues, y de poder aprovechar más esos mundos de los cuales va a vivir. Muchas gracias. Muy buena la conferencia. Oriana. Ahora yo, Sí. ya. Marcos, gracias por la conferencia, muy hermosa. Quiero preguntarte algo. Los vórtices de todos estos centros filosóficos que mostraste en la Tierra, que a nosotros nos corresponde el de Alemania, cambian según los aspectos astrológicos, lo que esté sucediendo en la Tierra, planetas que se acercan, etcétera, cambian. No deben cambiar porque el templo etérico nuestro siempre ha estado en Alemania y se mantiene ahí. Yo pienso que eso va a cambiar cuando la humanidad llegue a un punto en que podamos hacernos cargo nosotros del planeta. Entonces esos vórtices sí deben cambiar, pero no responden a cosas externas, responden a nosotros internamente. Como los vórtices del cuerpo de deseo hoy en día no cumplen una función específica porque no hemos desarrollado el cuerpo de deseo lo suficiente, cuando tengamos ese desarrollo que pudiera ser ya en el periodo de Júpiter, que estemos en cuerpo vital y entonces tendremos que desarrollar el cuerpo de deseo, porque ahora tenemos el cuerpo denso y estamos desarrollando el cuerpo etérico, cuerpo vital. Cuando estemos en cuerpo vital tendremos que dedicarnos a desarrollar el cuerpo de deseo y entonces ahí sí van a cambiar esos centros y van a tener una función específica. Gracias, Para estar activo entonces. Está interesante ese punto. A ver, profundicé un poquito más, Marco. ¿Tú crees que podrían activarse, desactivarse algunos? Porque las escuelas de misterio, si bien persisten, hay algunas que han tenido más auge en cierta época. Entonces, quizás no cambian, pero sí se activan algunos y bajan otros de acuerdo a las épocas. Eso por un lado te quiero preguntar. Y lo otro, cuando Cristo hizo su Gólgota, digamos, y limpió el mundo del deseo, ¿abrió nuevos vértices de escuelas mayores o algo así? Podemos hablar. Según dice Mac Hendel en tema Rosacruces 2, estos vórtices son los mismos que tenemos nosotros en el cuerpo de deseo, que son 7, y corresponden a las 7 escuelas de misterios menores. Las escuelas de misterios mayores se fundaron supuestamente, según dice Hendel, en algunos lugares después que vino el Cristo, que hizo las iniciaciones, o sea, permitió las iniciaciones mayores. Pero ya de eso no se habla. Él habla de las escuelas de misterios menores, refiriéndose al mundo del deseo. Quizás las escuelas de misterios mayores estén en el mundo del pensamiento. No lo sé. No se habla de eso, pero por analogía. Sí
sé que las escuelas, los templos están en la región etérica, pero coinciden con el vórtice del mundo del deseo, o sea, con ese vórtice. Y en Alemania, en la frontera con Checoslovaquia, que es donde está el templo etérico nuestro, tiene que haber allí un centro, un vórtice de estos siete. Yo cito de otro en Egipto porque me imagino que Egipto tenga que ver mucho con una escuela de misterio menor, así como no sé en qué otros lugares estarán. Me inclino a creer que están en Asia, Europa y África, más bien, porque América es un continente relativamente nuevo. Estoy especulando, no son ideas nada más. Sí, entiendo. Perdona que insista sobre ese punto, porque es importante que a veces lo entendamos. No es parte de la conferencia, pero creo que puede ser interesante. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre una escuela de misterio y una iglesia? ¿De qué forma atienden a la humanidad de formas distintas? Porque las iglesias atienden espiritualmente a las personas y las escuelas de misterio también son una búsqueda espiritual. De hecho, quisiera que explicáramos un poco porque es una pregunta que nos pueden hacer. Estás hablando de dos cosas diferentes. Por ejemplo, las iglesias son igual que las fraternidades, que son físicas. La iglesia es física y la fraternidad es física, pero las escuelas ocultas pertenecen al mundo físico, pero a la región etérica. Se dice que Jesús, el hermano mayor, el hombre, no el Cristo, Jesús, no ha adquirido más un cuerpo denso y está trabajando en el mundo, en las regiones etéricas, con las religiones. Por lo tanto, las iglesias son a esta escuela de misterio de Jesús, como la Fraternidad Rosacruz es a la Orden Rosacruz de Christian Rosenkrantz. O sea, las iglesias y las fraternidades son físicos, pero las escuelas de misterio son ocultas. Trabajan en los planos superiores. Gracias. Disculpa por salirnos. Ya, amigo, volvamos entonces a la muerte y el purgatorio. Oriana, adelante. Rodrigo, había una persona que se llamaba Ángel que puso una pregunta. No, yo no la recuerdo, sobre algo de si el hombre podía ser ángel o demonio en los otros planos. Se llamaba Ángel, puso una pregunta antes a esta, antes que tú hablaras. Démosle la oportunidad. José Santamaría, ¿está por ahí? Amigo José Santamaría. Buenas noches a todos, gracias por la conferencia, muy profunda. Disculpen mi ignorancia, yo pregunto una o dos en una sola. ¿Por qué las religiones no enseñan la enseñanza de la Rosacruz? Por decir así, se ve que la necesitan. Una. Dos, cuando una persona muere, ¿es posible que se convierta en ángel o demonio en la otra vida? Vamos a contestar por qué la iglesia no enseña. O sea, la iglesia es otro camino. Vamos a hablar de la iglesia católica. El camino de los hijos de Set, o sea, por fe. Nosotros, los Rosacruces, somos ocultistas, que es por medio del conocimiento. Los curas estudian, todos los sacerdotes católicos tienen un seminario que es bastante intenso y ellos estudian todas estas cosas, pero no se las dan a las masas. Antiguamente he dicho que la iglesia mantenía a la población en el oscurantismo para poderlos guiar mejor, para que obedecieran a través del miedo, no del conocimiento. Estos grupos ocultos, estos estudios de ocultismo eran perseguidos y quemados en la hoguera. ¿Por qué? Porque a la iglesia le convenía mantener ignorante a las personas.
cuando usted gobierna a personas ignorantes, le es mucho más fácil que a personas que tengan conocimiento. A medida que esto fue cambiando, que la ciencia opacó un poco a la religión, o sea, cambió la etapa, ¿no? O sea, primero la religión opacó a la ciencia, después vinieron las artes en la época del Renacimiento y ahora viene la ciencia a opacar a la religión. Entonces ahora están tendiendo al ateísmo, pero se aprovecha en esta etapa que ya no te queman por estudiar estas cosas ocultas, ya no existe eso, hay más respeto por la vida humana, y entonces es que ahora se están dando estas tendencias al ocultismo. Ahora no, desde el siglo pasado y finales del antepasado, ya comenzó con todas estas tendencias de la teosofía, el yoga, los Rosacruces, la antigua mística orden, y hay una serie de escuelas preparatorias, porque la Fraternidad Rosacruz es una escuela preparatoria para las escuelas de misterio. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Por eso es que hay más acceso a través del internet, inclusive con los libros había más acceso, pero ahora a través del internet cualquiera puede bajar cualquier libro de estas cosas y puede estudiarlo y puede analizarlo y puede creer o no creer, razonar o no razonar. A mí me encanta Heindel porque Heindel explica de una forma muy sencilla que para cualquier ser humano, no tiene que ser un filósofo ni un profesional, a cualquiera le llega con el concepto de Rosacruz del Cosmos, que no es de él, fue dictado por los hermanos mayores, pero muy bien redactado, y el mérito que tiene de habérselo expuesto al mundo. Gracias. Papá, quedó lo del diablo y demonio, disculpa. Espérame un poquito, Isabel. Sí, vamos a ir al diablo y demonio. Cuando uno se muere, no se convierte ni en diablo ni en demonio. Sencillamente sigue siendo la misma persona. Tiene el mismo pensamiento, los mismos recuerdos que antes de morir. Lo que sí tiene que pasar por una serie de lugares, por ejemplo, el purgatorio, que está asociado a la parte mala, a la parte demoníaca, por así decirlo. Y después el primer cielo, que está con la parte angelical. Pero los ángeles son una oleada de vida por encima de nosotros. No tenemos nada que ver con ellos en cuanto a existencia. Ellos sí nos ayudan y trabajan con nosotros, pero no tenemos nada que ver en cuanto a oleada de vida. Y los demonios son ángeles rezagados, al mando de Lucifer. O sea, que tampoco tenemos que ver con ellos porque son rezagados de la oleada de vida de los ángeles, aunque están trabajando con nosotros para desarrollar el mundo material, fundamentalmente los luciferes. Pero no nos convertimos ni en ángeles ni en demonios. Seguimos siendo espíritus virginales emanados de la fuente que es Dios. Agradezco el espacio, gracias. Rodrigo, Isabel Osorio. Adelante, Isabel. Gracias, muchas gracias. Isabel. Muy buena la exposición. Increíble, realmente increíble. Yo quiero preguntar algo que creo que es demasiado básico, pero después que morimos, ¿hay alguien, aunque tenemos igual, seguimos teniendo libre albedrío? Y después que morimos, aún con este libre albedrío, ¿hay alguien que nos guíe, que nos indique algo, por lo menos? Porque hay personas que jamás han escuchado una cosa así, entonces no tienen idea dónde están, dónde llegan, cómo llegan, no tienen idea. También existen los niños. Un niño se desorienta totalmente al comenzar a ascender.
Entonces, tenemos la ayuda de alguien, porque en la película Nuestro Hogar había gente que trabajaba, igual que acá. Entonces, ¿ellos son los que nos guían o no? Sí, Eso, sí, son los auxiliares invisibles. Esos seres que tienen un grado de desarrollo espiritual enorme, que ya están conscientes en esos mundos y les dan la misión de ir precisamente al purgatorio, que es la etapa más difícil de nosotros. Cuando nosotros morimos, se dice que despertamos en el purgatorio, estamos confundidos, sobre todo el que nunca ha leído, el que nunca ha visto esto, inclusive habiendo leído, habiendo interiorizado estas cosas, no se crean que llegamos al purgatorio y ya, porque nos creemos vivos todavía, no creemos que morimos, porque como tenemos la conciencia, pensamos que estamos vivos, pero no entendemos qué es lo que está pasando. Muchas veces estamos en el purgatorio y a veces se descansa, porque no todo es sufrir, 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 sufrir. Hay momentos de descanso que uno puede venir al plano tierra. Y cuando viene al plano tierra, uno se cree que está caminando por las calles, normal. Pero como no lo ven, lo ignoran y no le hacen caso. Entonces se siente un poco extraño, un poco confundido, hasta que más o menos ya se va teniendo cuenta, va cayendo en que ya hay algo que no está ahí. Pero hay un servicio que hace la Fraternidad Rosacruz, que es un servicio de funeral, que se hace precisamente para que vengan seres de luz y ayuden a esa alma a su nueva transición. Este servicio de funeral se hace, inclusive Jorge Rey los está haciendo en el centro de Colombia, ¿no? O sea, para que estos seres reciban ayuda. En el purgatorio, que es la parte más difícil, en los momentos más difíciles, por ejemplo, un soldado que le explota una granada y le destruye vamos a suponer, el pecho, él se ve en el mundo del deseo así, con el pecho abierto, desbaratado. Entonces, los auxiliares invisibles vienen y trabajan con él y le explican, le dicen que el cuerpo ese está hecho de una materia de deseo, que él puede pensar que está sano y poco a poco lo van instruyendo. O sea, la ayuda existe, sobre todo, mientras mejores seamos, más ayuda y más rápido vamos a tener esa ayuda, porque los seres que son malos, tienen que purgar mucho. Y entonces, a pesar de que tratan de ayudarlo, hay una escena en la película Nuestro Hogar, que vienen a rescatar al médico, 3 auxiliares invisibles, el jefe, que es una persona mayor, y 2 jóvenes que lo cargan en la camilla. Y el señor anciano, vestido de blanco, está en el mundo del deseo, oscuro, sucio, y le da la mano, le tira la mano a esos seres que están en el mundo del deseo, y sin embargo nadie se acerca. O sea, él le tira la mano como para sacarlo, pero ellos quieren seguir viviendo allí, quieren seguir en esa oscuridad, porque en esta vida han sido muy malvados. Y entonces no es que no reciban ayuda, es que no la quieren. Se encuentran más a gusto allí, después empiezan a hacer sus cosas. Pero sí hay ayuda siempre. Lo mismo que la hay aquí con los seres altruistas estos que se dedican a ayudar a las personas. Todo, o sea, nosotros fundamentalmente nuestra función es servir, es el servicio altruista y desinteresado a los demás. Nosotros debemos ser auxiliares visibles, no invisibles porque no hemos alcanzado eso, pero sí tenemos que ser auxiliares visibles primero para ganarnos el derecho de ser auxiliares invisibles y poder trabajar, poder ir al purgatorio consciente sin sufrir en él, porque vamos a ayudar a los que están sufriendo. Pero sí hay un ejército de auxiliares invisibles trabajando en esos mundos. Ya. Muchas gracias.
Armando, Claro, está sí, Armando ahora, Rodrigo está le vamos a dar la Armando. palabra al tiro. Sí, sí, interesante el Arm- tema de los ejércitos de auxiliares invisibles. En varias cartas y preguntas Händel habla de eso. Entonces, podemos afirmar categóricamente que sí hay ayuda a los desencarnados. Y la Fraternidad Rosacruz y los distintos grados que siguen después trabajan bastante en eso, bastante. También quería, a lo mejor, Marco, preguntarte que quizás no siempre es el apego, digamos, a las drogas o el apego a la materialidad. También a veces hay apego a dejar no sé, una madre abandonada o a los hijos. A veces también puede ser eso, ¿no? El convencerse de que es momento de desapegarse. Te quería preguntar un poquito. Sí, sí. Eso es lo que más nos ata a la tierra. Una de las cosas fundamentales de la cremación, es precisamente el amor que tenemos por este cuerpo. O sea, como es nuestro cuerpo, si tú no lo cremas y tú lo dejas en un lugar, por eso embalsamar un cadáver es terrible, terrible porque el espíritu va a estar, o sea, los vehículos superiores van a estar allí, porque están atraídos por esa materia ahí. Por eso la cremación se debe hacer para romper el primer vínculo que es con el cuerpo de uno. Si tú no te amas a ti, no puedes amar a nadie. Por lo tanto, y no es egoísmo, es que tú tienes que amar tu vehículo para poder auxiliar a los demás. Tú tienes que estar bien para poder ayudar. Después están los lazos con la esposa o esposo, que uno sufre, si uno se va joven y la esposa se casa con otro, pues sufre, porque dice, oye, pero hasta que uno se da cuenta de que ya no está y la otra persona tiene que rehacer su vida. Si es un hijo, lo mismo. O sea, uno sigue sufriendo porque el hecho de irnos no nos hace santos, yo siempre lo he dicho, ni más inteligente. Vamos a seguir siendo lo mismo que somos. Pero ya con estas leyes, con este conocimiento, por ejemplo, mi esposa y yo perdimos un hijo y no es fácil sobrellevar eso. Pero estas enseñanzas nos han ayudado mucho, lo que ustedes no se imaginan, a soportar ese dolor. Y es cierto el apego que existe, pero eso poco a poco se va desvinculando, porque ya pasaste a otro plano y no puedes tener el vínculo que tenías antes. Entonces, poco a poco, por eso se dice que en el mundo del deseo se está la tercera parte de la vida que llevó una persona, porque todo eso tiene que sufrirlo y todo eso tiene que dejarlo. Ahí, volviendo al tema de las películas, hay una película que se llama El Fantasma, The Ghost, de Patrick Swayze. Él, o sea, lo asesinan y él estaba recién enamorado de una novia y no podía, no se quería ir de al lado de ella, estaba ahí tratando de comunicarse con ella a través de una vidente que era una farsante, pero después adquirió poderes. Y hasta que ya él se dio cuenta de que tenía que renunciar a eso porque estaba en otro plano, y al final de la película él se ve ya transparente, como que sube a otros planos. O sea, eso no es inmediato. Siempre existe esa tendencia a la posesión, porque los hijos no son de nosotros. Hay que entender que los hijos no son nuestros, son espíritus que le dimos la oportunidad de renacer en esta tierra, pero no son de mi propiedad. No, los hijos vienen, nosotros los educamos y ellos se van a hacer su familia y a tener sus propios hijos, y así continúa la vida, porque los espíritus tienen que renacer y tenemos que darle la posibilidad, pero nadie pues, es propiedad de nadie, todos somos libres.
Excelente, excelente. Todas estas enseñanzas, como decía Carmen, nos ayuda a entender de que la muerte no tiene aguijón. Adelante, Armando Mazón. Ok. Qué bueno escucharte, querido Gracias, amigo. Rodrigo, gracias, Por igualmente. favor. Bueno, Marco, como siempre, muchas gracias por esa excelente exposición que ya nos tienes acostumbrado a tu erudición y a los temas estos que son extremadamente útiles y necesarios en la repetición de poder adquirir Más fuerte, el Armando, por conocimiento favor, para mí, indeleble, que ¿no? no De oigo. esta enseñanza. Armando, dice Oriana que hables más alto, que no te oye. Ah, bueno. Entonces, bueno, lo primero es que te di las gracias y ahora la pregunta, que realmente no es una pregunta, voy a hacer un comentario referente a una conversación que nosotros tuvimos una vez por teléfono con respecto a los talentos de las personas. En este caso estábamos hablando de tu nieto, que es un virtuoso del piano, ¿no? Siendo tan jovencito y ya desde hace mucho tiempo es un virtuoso del piano. Y en ese momento me recuerdo que discutíamos, hablábamos, ¿no? Comentábamos sobre el asunto de cómo él aprendió eso, si tenemos en cuenta el ciclo de 1000 años, del momento que él vino del medioevo no había piano ni nada de eso, pero bueno, es que la respuesta está precisamente, yo sé que en el primer cielo no está la música, pero tenemos que a lo mejor en el mundo del pensamiento concreto también hay escuelas donde uno puede asistir, porque si en el primer cielo podemos asistir a escuelas de acuerdo con nuestras inclinaciones, ¿no? Podemos, digamos, a lo mejor yo quise aquí estudiar física, pero no tuve la oportunidad por razones de la vida y cosas esas, y cuando me encuentro una escuela de física ahí arriba, pues entonces voy a asistir a la escuela para poder aprender algo de lo que pueda saciar mi necesidad de curiosidad, de conocimientos, ¿no? Yo en el primer cielo yo me voy a poner a pintar definitivamente, porque es otra de las aficiones mías, y voy a buscar a la gente que más admiro, ¿no? A los grandes pintores, a Singer Sargent. Entonces voy a tratar de localizarlos, a ver dónde andan, ¿no? Porque estos son más recientemente, ya Rembrandt y Velázquez y esa gente pues deben estar ya un poquito más arriba de eso, ¿no? Probablemente, digo yo. Y Juan Sebastián Bach, ¿dónde está? Murió en 1750, debe estar mucho más arriba de eso, debe estar allá esperándome en el mundo de la música, ¿no? Pero bueno, sí hay una respuesta para eso. Las personas pueden estudiar cosas de sus inclinaciones y ya una vez aprendidas allí, pues entonces las traen como conocimiento latente y terminan desarrollándolo en el mundo físico, porque es donde van a desarrollar ese talento, ya sea un instrumento, ya sea la pintura, ya sea la escultura, cualquier de las artes, el ballet también, cualquiera de esas artes, ¿no? Entonces sí hay oportunidad de crear o exacerbar o aumentar o adquirir esos talentos allá arriba, ya sea del tipo que sea. En el caso del primer cielo, bueno, ya sabemos que es la pintura, la escultura, las bellas artes, las artes visuales y esa serie de cosas, ¿no? Pues entonces en los otros planos donde se requiere, como por ejemplo en el caso de la música y las matemáticas, que todavía están más arriba, ¿no? Las matemáticas están más arriba. Mira, eso es otra cosa que a mí se me quedó en el tintero aquí, estudiar matemáticas. O sea, fui muy malo para las matemáticas, pero me encantan, las adoro, tengo pasión por las matemáticas, pero no soy bueno, no me llevo bien con ellas. Y nada, me refería a ese comentario porque ahí está la respuesta de esos talentos que realmente no hace falta que vinieran de aquella época con algo aprendido. Lo pueden haber aprendido en esos planos y bajar con el talento y recrearlo y aumentarlo aquí en eso. Digo, es mi opinión, me suena lógico, no sé qué tú crees. Hay un problemita, El mundo del deseo, eso de dejar la física para estudiarla en el mundo del deseo no es bueno. Porque dice Max Hendel que hubo una señora que no estudió astrología. Le dijo, no, yo la voy a estudiar en el mundo del deseo. Y en un encuentro que tuvo Hendel, saliendo a voluntad del cuerpo, la vio y le preguntó, bueno, ¿y tu estudio de astrología? Le dice que no podía concentrarse porque era tantas las emociones cambiantes en ese mundo que no era posible la concentración. Entonces,
dice Max Handel que este es el plano físico es el que hay que aprovechar para estudiar lo que uno quiera. No hay edades, y ahora con el internet mucho menos. O sea, a cualquier edad usted quiere saber la teoría de la relatividad. Por poner un ejemplo, usted pone ahí en la computadora teoría de la relatividad y está la explicación desde la más sencilla hasta la más compleja. Por eso yo recomiendo que todo lo que deseen traten de adelantarlo aquí, porque no es lo mismo llegar allí de cero que llegar ya con nociones. Cuando usted tiene los cursos de astrología, por poner un ejemplo, hizo los tres, no pudo hacer cartas natales, no tuvo la oportunidad, o no tuvo el tiempo, o no tuvo el deseo, no sé. Ya después que usted tiene ese conocimiento, usted puede aplicarlo allá y estudiar allá y profundizar. Pero partir de cero no es bueno. No es bueno en ningún aspecto. La música ya es otro mundo. Es el mundo del pensamiento concreto, que es el mundo de la música. Pero no hacemos nada con querer tocar allá un instrumento si aquí por lo menos no hacemos el intento. Si aquí no... hay quien, por ejemplo, no tiene dinero para comprar un piano, vive, no sé, en una aldea, en África, no sé, y no tiene la posibilidad. Bueno, no creo que pueda ser un pianista en la próxima, porque no tiene esa posibilidad, pero sí se debe explotar el máximo aquí. Recuerden que esta es la escuela, aquí es la escuela donde venimos a aprender de verdad, en el plano, en la región química del mundo físico. Aquí es donde tenemos que desarrollar nuestros talentos, y para lo que querramos hacer tenemos que luchar por ese sueño, luchar por lo que queremos y después allá continuar, pero comenzarlo aquí. Clarito. José Javier. Sí, está José Javier, Carmen y Alejandro. Sí, muy buenas noches para todos. Y gracias, Marco, por tanta información y tan claras. Antes de poner mi pregunta, sí que quisiera hablar un poquito sobre lo que Armando estaba hablando en cuanto a las artes, no solamente la música. Depende del desarrollo que tengamos aquí, es que vamos a poder continuar de aquel lado. Es decir, no todo lo vamos a conseguir de este lado. De aquí nos tenemos que ir con todos esos conocimientos y toda la preparación, sea en cualquier instrumento, específicamente en la música. Si no lo hacemos aquí, por allá no vamos a tener tantas cosas, porque aquí es que tenemos que desarrollar los talentos. En otra parte, mi pregunta va, que quisiera que comente un poco más, Marco, sobre cuando un niño muere desde la edad de 1 año hasta los 14 años, porque según dice Massender, no pasa por el purgatorio, sino va directamente al primer cielo, para que profundice un poco más sobre eso ahí. Ok, en el caso de los niños no son responsables de sus actos en los primeros años. Por lo tanto, no pueden hacer ni mal ni bien. O sea, como no son responsables, no se les puede juzgar por eso. Por lo tanto, no tienen que ir al purgatorio. En caso de la mortalidad infantil, Handel descubrió esa ley que cuando tú no podías hacer el primer panorama ese de la retrospección al morir, tenías que venir después, o sea, renacer como niño y morir como niño para completar ese ciclo que quedó inconcluso ahí. Luego,
cuando muere el niño, va directo al primer cielo. En el primer cielo hay unos seres que lo están esperando a estos niños y los llevan a unas escuelas, así dice McHendel, unas escuelas donde los instruyen para la próxima vida que van a tener. O sea, le enseñan algunas cosas de las leyes y eso. Por supuesto, cuando nacen, eso lo tienen en el subconsciente, pero no en el consciente. Entonces, comienzan una vida que es alrededor de unos 20 años la demora de los niños en este primer cielo. No suben al segundo ni al tercer cielo. Ya del primer cielo, como ellos le faltó la retrospección para imprimir la vida en el cuerpo de deseo, pues ese tramo es el que está, vamos a decir, cojo. O sea, que no está completo. Entonces, ellos cuando mueren van directo al segundo cielo y al tercer cielo cuando no hacen la retrospección. Y después cuando bajan, nacen y mueren como niños, van al primer cielo, completan ese proceso y regresan de nuevo, muchas veces en la misma familia, porque como son alrededor de 20 años, esa pues coincide con la misma familia. El niño que muere que vuelve a nacer en la misma familia. Pero no, los niños no pasan por el purgatorio, no tienen nada que purgar. Van directamente al primer cielo y de ahí retornan a la tierra. Sí, ese primer cielo, para ellos, según analizando, vendría siendo para ellos, como dicen los católicos, es un lugar de espera, vendría siendo como un limbo, así para ellos. Bueno, para ellos quizás, pero el verdadero lugar de espera es el tercer cielo, que es ahí donde están todos los seres esperando para volver a renacer. O sea, el tercer cielo se le dice que es el lugar de espera para volver otra vez a renacer. Ahí ellos, o sea, los seres que están ahí están esperando que las condiciones planetarias sean acorde a la nueva vida que tú elegiste, porque te muestran varias películas, por decir así, de la vida que vas a llevar en la Tierra. Y alguna vez que tú la escoges, entonces hay que esperar a que las condiciones planetarias estén acorde con esa vida que tú elegiste para poder renacer. Muchas veces las personas dicen, yo he vivido esta situación. Sí, la has vivido porque la has visto en el tercer cielo antes de venir. Y después, que eso lo vamos a ver en el quinto panorama, cuando tú renaces te vuelven a mostrar esa película. Y entonces ese fenómeno del déjà vu famoso que dice, ya esto yo lo viví, es precisamente porque se vive en el tercer cielo y se vive antes de nacer. Pero el primer cielo para los niños sí es un lugar de espera también, para los niños. Sí. Y otra parte, ya que hablaste, que ya te he hecho esa pregunta fuera de esta conferencia, que si los niños, que si en una familia, cuando la madre tiene varios abortos, si ese niño puede intentar renacer nuevamente en esa misma familia, haciendo varios intentos. Por ejemplo, una madre que haya tenido 2 abortos, 3 abortos, si pudiera ser posible que esa criatura quisiera hacer el intento otra vez de renacer en esa familia por algo que tenga que pagar por esa familia, en esa familia. Sí, cuando el óvulo es fecundado, ya hay vida ahí, pero
no se le ha asociado un espíritu hasta los 21 días. A los 21 días de la concepción, o sea, de que el óvulo es fecundado, ya tiene un espíritu, un ego asociado a esa célula, y ya es un asesinato. O sea, porque hay tendencia ahora a decir que el aborto es el cuerpo de la madre. No, hay otro cuerpo dentro de esa madre, y como se dice, ya hay vida y hay un espíritu asociado. Eso es igual que si matara a un niño después de recién nacido. La diferencia es que no ha tenido tiempo de formar el vehículo denso, pero ya hay un espíritu asociado y ya hay vida, y a la vez que pasan los 21 primeros días que se le asigna un ego a ese embrión, pues ya tiene que pasar por ese mismo ciclo del primer cielo. Si es que puede renacer en la misma familia. Puede renacer. Casi siempre, dice Heindel, que casi siempre renacen en la misma familia. Sí, cuando es que lo pierden, eso no es como un asesinato. Es decir, tienen el aborto, es por cualquier situación que se presente en la madre. Claro, pero es un niño muerto igual. Tiene que ser el mismo proceso. No es responsabilidad de la madre, quizás. No es responsabilidad, y no tiene que pagar por eso. Porque el aborto sí, después a la hora del purgatorio, le van a hacer sentir lo que le hicieron sentir al feto ese, porque el aborto, cuando ya el feto tiene forma, en meses ya lo destruyen, lo rompen, es terrible las clínicas estas de aborto. Y ese sentimiento, como fue ella, o sea, ella fue la que lo quiso, entonces tiene que pagar por eso. Si se arrepiente con la retrospección, no, pero si no, sí tiene que, todo eso tiene que pagar. Es responsabilidad de ella. Muchas gracias, Marco. Sí, gracias. Vamos a sacar el gráfico. En la filosofía Rosacruz nos dicen que los cuerpos van naciendo en distintos años, ¿cierto, Marco? Entonces, lo que no ha nacido no puede morir, principalmente por eso es que el niño no pasa por el purgatorio, ¿no? Porque no ha nacido su cuerpo de deseo. Esta es una explicación bastante científica, digamos. Sí. Carmencita, ahora sí te quito yo el mute. Ahí. Ahí mira, dice, el anfitrión te ha solicitado activar el micrófono y te aparece un mensaje. Todavía no, ahora sí, ahí. En cuanto quites el micrófono, el silencio, te damos la palabra. A ver. Ahí está. sí. Ya lo vi. Ya. Oye, Marco, ¿sabe? A mí siempre he escuchado y me preguntan, cuando ha muerto un ser querido, se echa mucho de menos, obviamente. Y preguntan ellos que si cuando ellos vayan a morir,
van a poder venir sus familiares a socorrerlo, a guiarlo por el camino de la luz. Esa es la pregunta que muchas veces se hace. Sí, sí. Los seres que han fallecido, que tienen esa libertad ganada ya, porque por ejemplo, un recién fallecido no puede venir a buscar, es muy difícil, pudiera ser, pero es muy difícil. Normalmente quien viene a recibir a la persona es el abuelo, la abuela, que son los que ya están en el primer cielo. ¿Por qué? Porque más o menos tienen que pasar el purgatorio, aunque a veces en el purgatorio se deja venir, pero no están en condiciones de recibir a nadie. Normalmente los seres que vienen son los seres que ya están primer cielo. En el segundo cielo, si hay alguien en el segundo cielo, se les puede dar una oportunidad. Se les puede dar una oportunidad de que reciban al familiar. Siempre va a estar rodeado, o sea, esa muerte, y eso se ha dado muchos casos que empiezan a decir, mira fulano y mira mengano, cuando ya está al borde de la muerte, que creo que se llama la caravana de la muerte, empieza a ver a familiares y dice, mira fulano qué joven está, mira qué bien está, y todas esas cosas. Sí, los familiares son los que vienen a buscar a las personas, los que pueden. Hay veces que uno quiere que venga uno y no puede venir, o porque está muy adelantado, porque si ya está en el tercer cielo, ahí sí ya no pueden venir porque ya dejaron de ser la persona. Recuerden que cuando se entra al tercer cielo, ya no hay nada de la personalidad, es espíritu puro. Y ahí sí no pueden venir, porque no conservan nada de eso. Pero mientras que estén en el primero y el segundo cielo, sí pueden venir a recibir a las personas que acaban de fallecer. Pero hay veces que ellos van perdiendo la apariencia, dijéramos, externa de su cuerpo físico. Entonces, cuando están en el segundo cielo, va a llegar la cabecita nomás a recibirla. Bueno, cuando están en el segundo cielo, no sé. Cuando están en el primer cielo, sí pueden mantener la forma. Claro. Sí pueden mantener la forma. Por eso, ya una vez que están en el segundo cielo, que es que está en la cabecita, no sé si pueden adquirir materia mental y crear un cuerpo de materia mental, porque ya ellos no tienen vehículo de deseo. Quizás pudieran hacerlo en una misión que lo manden y con materia mental, que es mucho más difícil de ver para el fallecido. Porque el fallecido puede ver, en ese momento se le abre la vista del mundo del deseo, no del pensamiento, porque eso es muy difícil desarrollar esa. Pero a la hora de la muerte sí empieza a ver espíritus, pero esos espíritus están en el mundo del deseo. Entonces, normalmente deben estar en el primer cielo para que vengan a recibirlo. Ya una persona que lleve muchos años de fallecido, es difícil que le den esa tarea, porque ya está en un nivel que no puede bajar. Pero allá están como 1000 años, dicen, antes de bajar. Entonces, por ejemplo, si hace 50 años se falleció, por ejemplo, un papá, ¿podrá venir él a pesar de...? Si hace 50 años, ¿y qué edad murió el papá? 73. 73, o sea, la tercera parte de 73, estamos hablando de 20 y pico años. Él tiene que estar en el segundo cielo. Puede venir. Qué lindo. Porque... Es que yo una vez soñé con él, pero absolutamente como que fuera en la vida real, así. Y fue como que se viniera a despedir. Y ya no he soñado más con él. Bueno, quizás, mira, eso puede haber sido un paso hacia el segundo cielo. Acuérdate que tú sueñas en el mundo del deseo. Claro, sí. Quizás fue eso.
Y fue muy bonito porque fue un encuentro tan bonito, o sea, imposible de describir. Y ahí fue cuando se despidió. Mira, ahí tienes una experiencia que Sí, corrobora estas cosas. sí. Sí, para no dejar a Carmencita sola con este comentario, Sí. sí, sí, es recurrente. Yo he conocido gente que también ha tenido sueños. En particular, una vez se me acercó mi papá, que falleció hace muchos años, y en un sueño también, y me dijo que no lo llamara más papá, que lo llamara por el nombre. Durante muchos años no entendí el significado de lo que me quería decir con eso. Después entendí, claro, papá es un vínculo emocional y llamarlo por el nombre era como permitir que él también se desprendiera un poco de esa relación padre-hijo, pienso yo. Lo digo también para que no quede como que Carmencita, la única persona que... Espíritus nomás, somos espíritus nomás. Alejandro, adelante, por favor. Gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos y a todas. Qué bueno que Bueno, estemos aquí en esta mesa redonda de discernimiento Rosacruz. Eso está muy bueno porque fortalece la conciencia, ayuda a tener herramientas para adquirir la sensibilidad y la conciencia, como decía. Bueno, como estamos hablando, entre comillas, de la muerte, a mí me gustaría más no hablar tanto de la muerte, sino de la desincorporación, porque realmente nosotros somos un espíritu que nunca muere, ya estamos en tiempo, espacio, eternamente, en evolución. Lo que sucede es que en nuestra etapa actual, pues estamos aquí en este globo terráqueo adquiriendo las experiencias necesarias en este momento de evolución, en este momento histórico de evolución. Entonces, unido a ese concepto de que realmente la muerte no existe, ahí es un cambio de vehículos que el espíritu utilizó y que va a seguir utilizando, como dice el hermano Marco, a través de su regreso al tercer cielo, donde va posiblemente a descansar un rato y a regresar cuando ya vea ya los señores de karma, los arcontes, estimen conveniente de despertar a este ser y que empiece a retomar todo su sistema atómico y llegar nuevamente al cuerpo físico. Entonces, pues quiero eh, colocar en la mesa eso de desincorporar, no morir. Ahora bien, miremos paralelamente a la muerte, entre comillas, que ustedes han estado haciendo discernimiento muy interesante. Miremos la vida antes de eso, porque hay mucha pregunta, he oído hoy mucha pregunta que se involucra la desincorporación, pero que realmente depende de lo que hagamos acá físicamente. Cada uno de nosotros somos un espíritu y el espíritu es muy sutil. El espíritu no tiene nada que ver con lo físico. Administra un cuerpo físico y vital que es lo más físico que administra el espíritu, pero de allí en adelante administra en el mundo del deseo, su cuerpo de deseos, en el mundo mental administra dos sistemas, que es el sistema de la mente concreta y el sistema de la mente abstracta posteriormente. Entonces, en ese orden de ideas, diría que si uno se preocupa en la vida por lo espiritual, lo demás es añadidura. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hubo preguntas, creo, sobre un pianista, sobre la música, un músico, sobre un pintor, etcétera. Muy bellos intereses porque realmente el arte, la cultura
es más alejada de la materia, de la materialidad, y es más conveniente para la evolución. Hablaron también de las matemáticas. Obviamente es el primer extracto, inclusive la música tiene que ver con las matemáticas. Eh, a mi amigo que dice que le gustan las matemáticas, pero que no ha podido entender las matemáticas, pues hay que empezar, hay que hacerlo ya. En este momento saque el primer libro de matemática y empiece a tratar de comprenderlo, porque eso es lo que le va a quedar a usted antes, cuando se incorpore, y que entonces allá al otro lado puede posiblemente encontrar la manera de resolver esos problemas que no pudo resolver ahora, pero hay que tratar de encontrarse con esos problemas matemáticos. Hay que tratar de encontrarse con esos problemas de la luz, en cuanto a la policromía que tiene el uso de un pintor que ya puede tomar del alma del mundo, puede tomar esa luz en la luz astral, y puede ver los colores como posiblemente una dama los ve mejor que nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos más toscos porque nos falta más sensibilidad. Tenemos demasiada conciencia, que es nuestra facultad, pero las damas nos ganan en eso de los colores. Y las damas pueden encontrar un azul. Para nosotros los hombres nos preguntan, es un azul. Para las damas es azul cielo, es azul índigo, es azul, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros todo lo vemos azul en cuanto a esa policromía en ese ejemplo. Entonces, en este momento en la vida es que hay que actuar. Por ejemplo, el músico, porque el Señor también le gusta la música. Eso está muy bien, pero hay que, si quiere uno ser un gran músico, él habló de Bach, de pronto se encuentra es con Beethoven o con Mozart, Haydn, a los rusos, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos que hacer algo, aquí en vida. Por ejemplo, encontrar en un amigo con el que se está conversando lo que decía Rodrigo, creo, al comienzo, ese encantamiento que hay, por ejemplo, con los cubanos, que dice Rodrigo que son muy agradables para la conversación, con los argentinos, etcétera. Eso, en el caso de Rodrigo, él está haciendo algo en el oído, porque le encanta escuchar, ¿sí? Cuando a uno le encanta ir al bosque a escuchar el sonido del riachuelo, para escuchar el canto de los pájaros, ¿sí? Está ayudándole a ese oído. Pero obviamente aquí tienen que estar practicando la música. Tienen que estar en un órgano, en una trompeta, en un oboe, en un etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí es donde está haciendo su escuela. Entonces, la vida espiritual es como un gimnasta. Un gimnasta, ¿qué hace? Se cuida de lo que come, o come lo que tiene que comer para poder tener un cuerpo, si es lo que él quiere, o alzar pesas de 100 kilos, 200 kilos, etcétera. Y es todo un proceso. A mañana y tarde, 3, 4 horas, estos gimnastas olímpicos tratando de hacer de esas fibras musculares propias un músculo que resista el levantamiento de unas pesas, por ejemplo. ¿Y eso qué hizo? Un trabajo bastante arduo durante mucho tiempo. Asimismo es la parte espiritual. Preocúpate por lo espiritual, que lo demás es añadidura. Lo espiritual, ¿cómo así que lo espiritual para tocar piano? Pero ya les hablé del oído. Por ejemplo, se dice que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y eso tiene que ver con nosotros, los que ya pasamos de 70 años. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos resolviendo internamente, y ya hasta, entre paréntesis, entre comillas, la bulla nos molesta. Y resulta que el niño tiene tan gran oído que a él no le molesta la bulla, ¿sí?
Él está atento a todo lo que suena, pero nosotros nos hemos cristalizado, obviamente, porque es la parte natural, y entonces nosotros poco a poco no queremos escuchar nada, sino estar en ese soliloquio espiritual, mental, como lo queramos ver, de nosotros, por ejemplo, en este caso de que estudiamos esta vida Rosacruz. Pero ojo, que allí estamos poco a poco perdiendo el oído, poco a poco, porque no queremos escuchar el mundo, no queremos enfrentarnos al ruido mundano, ¿sí? Eso no nos va a ayudar. En el caso de que nosotros vamos perdiendo la vista, igualmente. Si usted observan a un niño, ese niño va en el carro nuestro, o va en el carro del colegio, y él va por esa ventana que no sabe cómo abrir mejor los ojos para ver todo lo que para él le interesa en ese momento. Él es un encantamiento para él, es ver la posibilidad del color manifestada en todo lo que rodea ese entorno por donde él pasa. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros, sí, estamos haciendo algo muy bueno, porque de pronto cerramos los ojos para entrar en un soliloquio espiritual, pero no queremos ver nada, ya no nos interesa el mundo. Vamos caminando, inclusive vamos mirando el suelo, en vez de estar mirando las niñas hermosas que tienen 15 años, pero que nosotros lo podemos decir, oh, dar gracias a la divinidad por permitirnos ver esa belleza de Dios, de la vida manifestada en una niña, por ejemplo, una niña hermosa, ¿sí? Entonces, ese no querer ver también va quitándonos la vista poco a poco. A eso es que me refiero con cristalizarnos y perder las características del niño. Mire dónde nos estamos encontrando con aquello que el Señor Jesús decía: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pero es por todas estas cositas. O sea, esas son las cositas que tenemos que aprender de los niños y retomarlas sin temores, sin que nuestros humanos vecinos que son de la misma edad nuestra se vayan a reír porque nosotros queremos ser como niños en todo su uso de la palabra. Entonces, es bien interesante esa parte. Nosotros, con relación a todo lo que nos sucede en más allá, si se puede decir así, o sea, en el plano del mundo emocional, en el plano del mundo mental, etcétera. Como bien lo explicaba Marco, en el primer cielo, en el segundo cielo, nosotros, eh, todo lo que podamos mm, hacer allá tiene una ley y es la misma causa y efecto. O sea, yo no, como decía Marco, creo que fue la anterior charla, o en esta también, nosotros no cambiamos, somos igual, somos los mismos, aunque no nos vamos a volver ni ángeles ni demonios, pero somos el mismo que está en evolución, ni más ni menos. Y la naturaleza no da saltos y no nos va a regalar nada, todo nos lo tenemos que ganar. ¿Y ganar qué? Precisamente hablaron de un tema que tiene que ver mucho con los apegos, y los apegos no van con nosotros los estudiantes Rosacruz, porque es precisamente uno de los errores que cometemos, apegarnos a muchas cosas emocionales, mentales, vitales, físicas, etcétera, etcétera. Entonces, esos apegos también hacen que uno, aunque haya desincorporado, no pueda hacer un análisis matemático de que porque yo llevo ya 30 años, entonces ya pasé el purgatorio. No, no, sugiero que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esos apegos aún hay seres que desincorporaron en la Edad Media y aún están ellos vigilando sus tesoros, ¿sí? Todavía no han ido al purgatorio, están acá en esos cascarones que tienen tratando de cuidar esos tesoros. Entonces, por eso digo,
todavía no pensemos, de pronto lo que se dijo del niño sí está bien, pero de una persona que porque lleva 30 años de desincorporado ya pasó, no. Es posiblemente depende de sus apegos, por eso estoy hablando de los apegos. Y eso es donde nos desapegamos, no allá, allá ya los llevamos. Es acá donde yo me tengo que desapegar, donde sí está bien que el amor que le tengo a mi esposa, pero yo no puedo estar apegado a mi esposa porque los dos somos dos seres evolucionando y no hay una evolución que nos lleve de la mano. Cada uno cuando toca la puerta debe ir solo y presentar, digamos, sus deseos solo para poder que le digan que sí o que no. Es entre comillas, ¿no? Cuando se habló de los abortos, definitivamente no nos podemos olvidar de causa y efecto. Lo que sucede es que los arcontes, los seres del destino, ellos tienen, como lo presentaron Marco, creo, en lo de la película esta del político, que por epigénesis logró muchas cositas que no eran para él, ni para la dama, pero ellos lo logran. Ellos, esos arcontes, no es el niño solamente el que tiene que pagar, no es la dama, la madre solamente la que tiene que pagar. ¿Pagar qué? Pues precisamente los abortos. Si yo hice abortos porque fui médico, por ejemplo, en una vida anterior, a mí primero me va a suceder que no voy a poder tener hijos. Luego, cuando comprenda eso, cuando haga conciencia de esa parte, de saber lo hermoso que es tener un hijo, lo importante que es darle la oportunidad a un ser a que adquiera experiencia en la evolución, cuando ya haga conciencia de eso, el karma no termina allí. Ya tengo que sentirlo. Lo que sintió, por ejemplo, si la mamá no tuvo que ver en el aborto, entonces lo que sintió la mamá abortando. Entonces también por ahí tengo que hacer causa y efecto. Es decir, eh, estos bebés sí está bien para la familia que no comprende realmente qué está sucediendo, pero precisamente lo interesante del concepto Rosacruz del Cosmos es que nos empieza a aclarar muchos aspectos de la vida. Es allí donde tenemos que esforzarnos en comprenderlos y aplicar los principios que se nos dicen. Como se dice, la repetición es la clave del cuerpo etérico, pues hay que repetir, hay que escuchar, hay que volver a leer. Por ejemplo, yo aquí estoy repitiendo, pero yo sé que eso nos está ayudando a todos en nuestro cuerpo etérico a comprender mejor, porque una palabrita puede cambiar el concepto de alguien, una sola palabrita que la oyó de lo mismo, pero en otro enfoque. De eso se trata, es lo que siempre he pensado de la parte de esta mesa redonda de discernimiento. Cuando nosotros hablamos de karma, resulta que de cero años es en el momento en que nosotros alentamos, en que nosotros adquirimos del cosmos la vida, ¿sí? En el momento que dicen se llora el bebé, listo, momento cero. Ok, de 0 a 7 años se está perfeccionando el cuerpo vital. De ahí en adelante, de 7 a 14 años en los varones y de 7 a 14 años se está perfeccionando el cuerpo emocional. Entonces, eh, a partir de esos 14 años o a partir de esos 12 en la niña, es que el ser, aunque es un niño todavía de 14 años o una niña de 12 años, empieza a adquirir karma, o sea, causa y efecto. Antes no. Entonces, eso también quería complementar de lo que estuvo hablando Marco, que de una vez le agradezco en nombre de todos los que lo están escuchando en toda parte, que magnífico, porque se está haciendo una muy buena labor y en la forma que él explica
es especial. Sigan, hermanos y hermanas. Gracias, Alejandro. Bueno, solo decir que intentamos transmitir la filosofía que nos dejó Matt Hegel a través de la fraternidad. Pero Matt Hegel también nos dice que este es solamente el esbozo. Hay un conocimiento directo que cada uno tiene que buscarlo por sí mismo a través de los ejercicios que ya se han mencionado varias veces y a través de los siguientes grados. Eh, Tratamos de hacer un poco una pincelada acerca de lo que está escrito, pero lo que está escrito es solamente una ínfima parte del conocimiento directo que cada uno de ustedes puede adquirir. No somos maestros, no hay profesores aquí, ni nada de eso. Pedimos disculpas si algunas veces extrapolamos las explicaciones para tratar de pronto de comprender mejor, pero no son más que esfuerzos mentales. Todo el otro aprendizaje vendrá a cada uno de ustedes de forma directa a su discernimiento y corazón. Eso nomás, Marco, yo quería decir. ¿Te puedo hacer una pregunta o...? Sí, dale. Ok, quiero ir hacia... Ya deberíamos estar cerrando, pero quisiera ir a un tema, porque en el fondo todo este proceso purgatorial del primer cielo, del segundo cielo, etcétera, tiene un componente moral. Es definitivo, se menciona varias veces, de hecho hoy día lo dijiste, lo bueno, lo verdadero y lo bello. Vivimos en un mundo físico donde eso es muy cambiante, donde generalmente uno le habla de lo bueno, lo verdadero y lo bello a la gente y se molestan, porque cada uno quiere definir qué es lo bueno, qué es lo verdadero y qué es lo bello para esa persona, para ellos, para ese grupo, para ese país. Pero sin embargo, esta filosofía parece hablarnos de una bondad, de una verdad y de una belleza un poco transversal, o sea, eterna o que está más allá de los condicionamientos humanos. Y quisiera, y creo que es importante para nuestra filosofía, tratar de humildemente, quizás, tratar de encontrar de qué cosas verdaderas, buenas y bellas nos podemos sostener. Y decir, esto sí es, como te dijera, esto sí no lo puedo transar, esto sí debo respetarlo, esto sí debo ir con esto. Eso, Marco, para finalizar un poco. Bueno, la definición de lo bueno y de lo malo es muy difícil, muy difícil. Hoy hacemos cosas pensando que son buenas y estamos haciendo cosas malas. Y a veces pensamos que una cosa es mala y sin embargo es buena. Esto no es más que tratar de ser mejor cada día. Cuando usted trata de ser mejor cada día, va surgiendo en usted una cosa que se llama discernimiento. Mientras más usted avance en el camino espiritual, más contacto tiene con el espíritu, que ese sí es sabio y ese sí le va a decir el verdadero camino. Digo que estamos en estos momentos confundidos. ¿Por qué? Porque muchas veces, para arreglarnos un hueso, por poner un ejemplo, el médico tiene que quizás darle un alón para ponerlo en su lugar y usted sufre con eso y usted piensa qué crueldad más grande ha hecho este médico, sin embargo le está haciendo un bien. O sea, el médico sabe que está haciendo un bien porque estudió y analizó la situación y la mejor forma de hacerlo, aunque produzca dolor, es esa. Entonces, para un niño quizás el médico es un malo, el dentista es terrible, le tienen miedo al dentista y el dentista lo que está haciendo es un bien, resolviéndole el problema de la boca. O sea, que el bien y el mal es relativo. Y más en el mundo en que vivimos, que todo no es blanco y negro, hay grises.
hay diferentes tonos. Ponernos ahora a filosofar entre que si los 10 mandamientos es lo que hay que hacer, que si esto, que si lo otro, es por gusto, porque nosotros vamos a entender el bien y el mal cuando tengamos contacto con nuestro espíritu. Cuando lleguemos a ese desarrollo, sí vamos a saber definir entre el verdadero bien y el verdadero mal. Y el camino es largo, pero tenemos que empezar. A medida que vamos avanzando en este camino, vamos a ir siendo mejores personas y vamos a ir actuando en consecuencia con la verdad. Maravilloso, amigos. Hemos estado aquí en el conversatorio Rosacruz de este año 2024, en la tercera entrega de los 5 panoramas que ocurren después de la muerte por Marco Salom, que actualmente se encuentra en la Fraternidad de Miami. Marco, ¿quieres decir algunas palabras al cierre? No, gracias a las personas por su participación, que sin ellos esto no se hubiera logrado, por las preguntas, por toda la interacción, que me maravillo de que cada día son más los que se incorporan a esto, y ese es el objetivo que perseguimos, que todo el mundo exponga su criterio y su forma de ver las enseñanzas. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Vamos a continuar después, solamente vamos a cortar la grabación para poder de pronto profundizar en algunos temas que YouTube podría encontrar no adecuados. Entonces solamente por eso cortamos la grabación. Pero Rosa María, no te vayas, tu pregunta la hacemos después del corte. Y entonces esto es el Conversatorio Rosacruz Internacional, un encuentro online vía Zoom de cristianos místicos, libres pensadores. Tocamos temas de contingencia mundial y eternas verdades. Es un espacio para almas buscadoras y libres de dogmas. Nos juntamos todos los viernes en el Zoom habitual. Inviten a sus amigos, compartan los enlaces de YouTube, ayudemos a diseminar esta filosofía que nos han entregado los hermanos mayores. Y les quiero pedir que después del corte de la cortina musical escuchemos en la voz de Yadira Álvarez la oración del estudiante Rosacruz para agradecer todos estos conocimientos que hemos recibido aquí. Y ahí estamos alrededor de una fogata que representa nuestras inquietudes espirituales en esta conversación virtual y a la vez etérica, debajo de un cielo estrellado, preguntándonos qué es la vida, qué es la muerte.